tardes, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de los encuentros formativos para padres, madres y educadores, que en esta oportunidad los estamos haciendo desde el Hotel Colón de Sevilla. Hemos elegido este nuevo formato en versión online para crear una mayor accesibilidad y para que sea más cómodo para todos ustedes y que nadie se pierda este momento de reflexión que ya hemos instaurado en la Fundación Grupo ASBI y que realmente cada vez tiene más éxito, ¿no? Porque estamos analizando problemáticas que son de mucha actualidad, que están vinculadas a la crianza de nuestros hijos e hijas, de nuestros adolescentes, y en definitiva estamos tomándole el pulso a lo que significa criar un hijo, un niño o un adolescente en la sociedad actual. En un vídeo anterior hemos tratado el tema de la violencia filioparental y ahora el tema que nos convoca está relacionado con las actitudes y las conductas machistas dentro de las aulas. Se están haciendo, como ustedes bien saben, muchísimos progresos en relación a la igualdad, en relación a la erradicación de la violencia, pero sin embargo todavía nos encontramos lamentablemente con comportamientos muy estereotipados, con comportamientos violentos, con comportamientos prejuiciosos en el marco de las aulas, en el contexto educativo. Por eso, para analizar este tema, tenemos a un invitado de lujo. Él se llama Pablo Po Gallardo. Pablo es doctor en Filología Hispánica y profesor de secundaria y bachillerato desde el año 2009. En este tiempo ha trabajado en 18 institutos diferentes de toda Andalucía. Ha publicado varios libros de temática educativa, como el ensayo La mala educación, o las obras Espabila Chaval y Aprobar es más fácil de lo que piensas. También ha colaborado en varios medios de comunicación como Canal Sur Radio o el Huffington Post. Y tiene un canal de YouTube donde comparte videos motivacionales para el alumnado y explicaciones de su asignatura, que es Lengua Castellana y Literatura. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Bueno, un gusto tenerte aquí nuevamente en nuestros encuentros formativos, que como tú sabes es un espacio de reflexión, un espacio de análisis que convoca a padres, a madres y a educadores para poner sobre la mesa temáticas que son de suma actualidad y que están relacionadas con esta inquietud que todos tenemos por criar bien a nuestros hijos, por sacarlos adelante. Cuéntanos tú desde tu experiencia cuáles son los comportamientos, estos comportamientos machistas que lamentablemente están cobrando cada vez mayor impulso dentro de las aulas. Pues me gustaría comenzar explicando que el tema de los comportamientos machistas en los institutos se reflejan curiosamente tanto en los chicos como en las chicas. Y por la influencia de determinados factores como puedan ser las redes sociales, determinados tipos de música que ellos escuchan, ¿no? Y que los bombardean con cierta temática y ciertas ideas, cada vez me estoy encontrando con que son más frecuentes en las chicas incluso que en los chicos. Esta temática de machismo está... Pero perdóname, en las chicas, ¿cómo se expresa? Porque en los chicos se expresa a partir de la agresión hacia la figura femenina, ¿no? Ahí va, las chicas lo expresan como una sumisión. Es curioso porque cada vez me estoy dando cuenta de que mis alumnas, y en franjas de edad cada vez más tempranas, muestran una aceptación de determinados comportamientos machistas, violentos incluso por parte de los chavales, y es, digamos, el prototipo de hombre que ahora mismo algunas chicas, obviamente no todas, ¿no?, buscan a la hora de encontrar sus amistades o incluso, lo que es hasta cierto punto peor, una relación sentimental. Los chicos sí manifiestan este machismo con determinada forma de violencia, un cierto sentimiento de superioridad, y las chicas, pues como es la aceptación de ese rol sumiso a estar a las expectativas de qué es lo que el varón propone, y bueno, pues cumplirlo sin Pero Pablo, sin realmente mayores esto problemas. es terrible lo que estás contando, porque con todos los esfuerzos que se hacen para romper con estos roles de género, o por lo menos suavizarlos, ¿no? Estamos viviendo esta regresión que entiendo que está impulsada por las letras, ¿no?, de las canciones que escuchan los adolescentes y que naturalizan, ¿no?, esos comportamientos, esa agresión hacia la mujer. Sí, hay cierto cambio de sensibilidad
sobre todo en el ámbito de las relaciones sentimentales o incluso de las relaciones sexuales, porque muchas de estas letras también tratan sin ningún tipo de tapujos el tema de las relaciones sexuales, ¿no? Y hay un cierto cambio de sensibilidad con respecto a décadas anteriores. Me pongo yo como ejemplo mi generación. Las letras de las canciones tenían otra temática, había otra manera de tratar el sentimiento amoroso. Hasta cierto punto, un poco más, por llamarlo de alguna manera, Más era un poco más romántico. ñoño, más romántico, más dulce. Ahora hay un proyecto muy interesante que se gestó hace un par de años en Cuenca, en una escuela de arte. Creo que se titulaba ¿Cómo te suena? Y es un vídeo que está en YouTube en el cual los alumnos de la escuela de arte recitan las letras de determinadas canciones, ¿no? De Pero este tipo sin de música, digamos, sin a palo música, seco. simplemente como Sí, si las leyeran. Y hay algunas frases que te ponían los pelos de punta, ¿no? Lo claro. estuve revisando hace poco y había una letra que decía, cuando termine con la ley me pongo contigo, voy a violarte, directamente, voy a violarte. Y ese tipo de ideas, a través de la escucha repetida de este tipo de canciones, van calando como una gota, ¿no? Que va formando las estalactitas y eso al final, quieras que no, termina influyendo muchísimo O letras en del la tipo, juventud, haz conmigo lo que quieras, por por ejemplo. ejemplo. Mm. Y claro, ese tipo de sensibilidad a través de la escucha continua termina modificando tanto la sensibilidad como la conducta de los adolescentes, qué duda cabe. ¿A qué atribuyes, ¿no? esta situación que estamos viviendo? ¿Ha habido un fracaso educativo? A ver, más que un fracaso educativo, que en cierta manera el sistema educativo tiene cada vez que responder a unas demandas más complejas y más variadas. La influencia sobre todo de las redes sociales, la influencia de este tipo de letras y un factor que cada vez es más determinante y no se habla de él, que es la influencia del porno en los adolescentes, porque los adolescentes a edades cada vez más tempranas, debido a ese uso totalmente libre, incluso libertario que tienen del teléfono móvil, acceden al consumo de un tipo de pornografía muy violento. No hablamos de una pornografía más antigua, que era hasta cierto punto, y entiéndeme lo que quiero decir, más inocente. Ahora hablamos de un tipo de pornografía muy violenta, donde los vídeos más vistos cada año normalmente son vejaciones, son incluso violaciones. En este aspecto hay una autora muy interesante que ha hecho un estudio al respecto, que se llama Marina Marroquí, que ha creado un documental que se llama Generación Porno, y es muy interesante que se vea, sobre todo las familias que quieran conocer un poco cómo abordar esta temática, ¿no? Y el sistema educativo, más que un fracaso, lo que nos hemos visto es desbordado, porque la mayoría de nuestras horas se centran en la docencia activa de conocimientos de asignatura. Pues yo doy lengua, el de sociales da social y el de inglés da inglés. Pero por este tipo de cosas de las que estamos hablando, de cómo el machismo está calando en nuestra juventud, resulta que cada vez tenemos que dedicar más horas de nuestra asignatura a educar en valores, a combatir este tipo de actitudes. Cosas que se debieran hacer en el marco En la familia, familiar. exactamente. Y desde el sistema educativo, mejor dicho, desde las leyes que nos imponen en el sistema educativo, se intenta paliar un poco la situación con, bueno, vamos a crear una asignatura que va a ser valores éticos. Ahora la quitamos y ahora vamos a poner ciudadanía y ahora la quitamos y ahora... Y yo pienso muchas veces, sí es cierto que los docentes tenemos una determinada influencia mayor o menor en nuestro alumnado, porque quieras que no, nos ofrecemos como un modelo de persona que los alumnos deciden en qué grado, mayor o menor, nos imitan. Pero no se puede comparar el número de horas que yo estoy con mi alumnado, que se reduce a 4 horas a la semana, que yo doy en mi asignatura, con el bombardeo constante de las redes sociales, con el bombardeo constante de determinados tipos de música y sobre todo ese acceso que tienen a estos contenidos pornográficos de los que estamos hablando. No podemos comparar, nosotros podemos hacer cosas, pero habría que tocar también esos otros ámbitos para limitar la exposición de la juventud a Claro, este tipo habría de que contenido. regular de algún modo esa exposición, Sí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cómo enfrentarnos al mercado de todo este tipo de productos yo creo que desde la que mueven familia, tantísimo dinero, ¿no? La claro, música, el porno. esos son industrias muy poderosas, pero yo sí echo de menos en la familia enseñar a los hijos a utilizar el teléfono móvil, porque no se puede, no antiguamente, porque tampoco me considero antiguo, ¿no? Pero mi Sí. generación hace unos años, mis padres se habían criado en la calle, en la plazoleta, en el barrio. Todos sabíamos las normas de la plazoleta, sabíamos las normas del campito de fútbol. Cuando venían los mayores tú te tenías que ir. Era una enseñanza más entre iguales, porque tus padres conocían las normas sociales del ámbito donde tú te desarrollabas. Ahora la mayoría de los padres no saben qué es, por ejemplo, OnlyFans.
Instagram saben que existe, pueden tener cuenta o no pueden tener cuenta. Los padres son más de otro tipo de redes sociales, tipo Facebook, y los chicos manejan más TikTok, los padres no manejan TikTok. Entonces, quieras que no, tus hijos se están criando en una plazoleta, en un barrio que tú desconoces, absolutamente, absolutamente. no sabes qué están haciendo ahí. Y la contradicción, ¿no? Porque por un lado decimos que los chicos cada vez están más sobreprotegidos por los padres, pero sobreprotegidos desde el punto de vista físico, hasta un cierto límite, digamos, porque luego hay una exposición, el hijo se está moviendo en un mundo que el padre absolutamente desconoce. Claro, esa sobreprotección creo yo que se mueve en los ámbitos en los que los padres actuales sí se han criado, como por ejemplo en el sistema educativo. Sí es cierto que cada vez en las tutorías recibimos más reproches hacia el profesorado. Esos reproches lo que en cierta manera muestran es una sobreprotección a la juventud, ¿no? Pero solo en los ámbitos en los que los padres sí se sienten con determinadas solturas, porque sí los conocen. Sin embargo, en estos otros ámbitos de los que estamos hablando, los chicos están completamente expuestos y desprotegidos. Ellos campan a sus anchas y, en fin, aprenden por ensayo y error. Y tú, bueno, ya hace unos años que te has dado cuenta que el camino estaba ahí, ¿no? En las redes, y por eso te has volcado, ¿no? A hacer todas tus producciones en el ámbito en YouTube y demás, Claro, las redes para tienen... llegar a ello. Yo Sí. ahora, por ejemplo, veo con mi hijo que hay profesores que ya están utilizando TikTok, que están utilizando Instagram para comunicarse con los alumnos. Claro, las redes sociales lo bueno que tienen es que no hay dos chicos que aprendan de la misma forma. Por eso yo cuando en mis clases estoy explicando determinados conceptos de mi asignatura o incluso de lo que nos atañe de la educación en valores, siempre intento poner un abanico amplio de ejemplos, ¿no? Las redes sociales tienen eso de bueno. Si el mensaje no te llega por un determinado tipo de creador de contenido, tienes total libertad para buscar otro. Por eso los chicos tiran tanto de las redes sociales, porque siempre van a encontrar a una persona que les hable en su idioma, cosa que no puede ocurrir con los padres. Por eso hay tantos problemas de incomunicación hoy día, o incluso con el profesorado. Siempre ha habido, nosotros todos hemos tenido determinados profesores que no comunicaban bien, que no nos llegaban. Claro. Eso las redes sociales, en cierta manera, solventan ese problema. Muy bien, Pablo. La verdad es que me parece un tema sumamente interesante porque estamos viviendo este retroceso, ¿no? Que decíamos. Sí. Y ustedes, ¿tú qué haces desde las aulas, desde tu ámbito laboral, para intentar de alguna manera frenar esto? Es complicadísimo, pero yo creo que es el diálogo y el diálogo constante, ¿no? Me encantó lo que comentaste de esto de leer a palo seco las letras de las canciones, sí, porque, por supuesto, impresionan mucho más que cuando están con música, ¿no? Yo intento hacerlo, lo primero, con mucho cuidado, porque nunca sabes la respuesta que van a tener las familias hacia el trato que tú le dejas a determinados temas. Mientras más espinoso sea el tema, más problemas puedes tener por parte de la familia de tú qué haces hablándole a mi hijo de sexo, tú qué haces hablándole de porno, o tú qué haces hablándole de machismo cuando yo no me considero que sea machista, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que ir con pie de plomo. Totalmente, y con mucha pausa y calma. Y en segundo lugar, atajar el problema mostrando esas creaciones que suelen tener un mayor impacto en ellos. El ejemplo primero es este que te he dicho de la Escuela de Artes de Cuenca con este tipo de letras. También hemos tratado el tema de la pornografía y cómo en los jóvenes tiene esa influencia. Y a partir, porque tú con ellos, digamos, a la hora de tratar estos temas, lo mejor es sembrar una semilla para que ellos se vean en un ambiente de la confianza suficiente como para que hablen ellos. Tú no tienes realmente muchas cosas nuevas que decirle a ellos, porque ten en cuenta que nos estamos metiendo en un territorio adolescente donde ellos, de media, van a saber más que tú. Lo bueno es empezar poco a poco a ponerles el anzuelo para que ellos hablen y tirarles de la lengua. No, y sobre todo para que tengan su criterio y para que tengan, digamos, su propio pensamiento. Exactamente. ¿No? Entonces, porque es imposible ante el gran aflujo de información, la exposición a las redes, la televisión, este tipo de música todo el tiempo con los cascos puestos, es imposible, digamos, alejarse, ¿no? de toda esta información. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para que ellos tengan el suficiente criterio, digamos, y la suficiente templanza para decir, no, esto no me pertenece, este discurso no me pertenece, no tiene nada que ver con mis valores, con mi familia, con cómo fui criado, ¿no? La base es el diálogo y además conocer lo que está haciendo tu hijo. Hay estudios que dicen que muchísimo bullying
y muchísimas agresiones verbales sexuales, muchísima incitación al tema de el compartir fotos desnudos y tal, llegan a través del chat de la PlayStation. Entonces es posible que tú creas que tu hijo está 2 horas jugando al FIFA y resulta que el niño no está jugando en videojuegos, el niño está recibiendo cierto grado de acoso o incluso siendo él el acosador a través de esos chats. ¿Quién se va a pensar, a imaginar eso de su hijo? Absolutamente nadie. La adolescencia de por sí es hermética, todos hemos sido herméticos en nuestra adolescencia. Ese diálogo va a romper esa barrera y a través, como os acabo de decir, de la exposición de los argumentos por parte de los adolescentes es cuando tú, con tu visión adulta, sí puedes ir rompiendo esos esquemas e ir reconduciendo determinadas actitudes. Pero claro, no puedes hacer esto si no conoces lo que hay detrás. Por eso lo fundamental es el diálogo. Hablar de temas espinosos es necesario y saber en todo momento qué hacen tus hijos. Porque a lo mejor, como digo, no estás Pero jugando para a videojuegos. facilitar ese diálogo entiendo también que se necesita como empatizar con el hijo, ¿no? Primero, o sea, lo que hablábamos en el vídeo anterior con la psicóloga, con Malena Rubinstein, que te tenga confianza. Tu hijo te Claro. debe tener confianza, digamos, y ahí creo que estamos poniendo, digamos, una piedra fundamental, ¿no? Claro. Para abrir ese diálogo, la confianza. Se rompe la confianza, ya no hay comunicación, no hay diálogo, no hay nada. Yo la confianza creo que se genera, por lo menos algo que yo intento en mis clases, a través de ofrecerte como un ser humano normal y corriente que comete errores. Ten en cuenta que tanto el papel de padres, madres, de educadores, normalmente es la imposición, con mayor o menor consenso, de una serie de normas. Esas normas normalmente están basadas en lo que tú crees que es correcto y hasta cierto punto podemos cometer el error de que nuestros hijos o nuestros alumnos nos vean como personas infalibles. Típica frase de ¿tú nunca te equivocas? Claro. Pues sí, yo me equivoco mucho. Entonces, Exactamente. yo creo que para ganar esa confianza de la que estamos hablando es muy importante presentarse como un ser humano que ha cometido errores. Y te estoy educando a partir de los errores que yo he cometido. Si te muestras así, es mucho más fácil empatizar con los errores y no castigar de primera, no reñir de primera ante un error, sino vamos a comprender la base de ese error y vamos a ver, en primer lugar, que no se vuelva a repetir y en segundo lugar, qué hemos aprendido de esos fallos. Muy bien, Pablo, te agradezco muchísimo, digamos, todos estos tips que nos has dado. Es siempre súper interesante hablar contigo porque tienes toda la experiencia del aula y del día a día y con tantos adolescentes, ¿no? Sí. Que, bueno, en Andalucía, ¿cómo ves la situación en Andalucía? En todos estos institutos donde tú has trabajado, ¿se repite esto? Sí. ¿Ves en contextos, digamos, más urbanos que la situación está más agudizada que en contextos más rurales o no necesariamente? Es un tema muy generalizado. Yo a lo largo de la casi veintena hasta de institutos siempre he compaginado ciudad y pueblo, ¿no? Aunque he trabajado mayormente en zona rural que en zona urbana. Sí te diría que la tónica común es ese avance de determinados comportamientos machistas, de esa sumisión por la parte femenina, de esa cierta dominancia por el apartado de un poco de la violencia, de creerse con cierta superioridad, incluso en el ámbito sexual por parte de los chicos. La diferencia que yo veo es que sigue habiendo, sobre todo en zonas rurales, cierto sentimiento de ingenuidad y en zonas urbanas los alumnos llegan con más sensación de lo sé todo, con cierta sensación de superioridad. Pero, por desgracia, no hay grandes diferencias en este avance, vamos a llamarlo avance porque es que, quieras que no, sí se está produciendo, ¿no?, de esos comportamientos machistas de los que estamos hablando ahora. Entonces, como soluciones, pues aparte del diálogo, que es lo que acabamos de decir, yo creo que la escuela deberíamos empezar a tratar este tema sin tapujos y sobre todo, en relación a lo que ha dicho Malena, deberíamos reforzar un poco la atención psicológica en los centros educativos, porque en mi instituto, por ejemplo, actual, son en torno a 1000 alumnos. Tenemos un único orientador. La atención Claro, psicológica en el alumnado muy es poco. muy pobre. Es muy pobre. Es muy pobre. Bueno, y sobre todo los padres que no se ofendan, que esto no tiene nada que ver con ellos. Totalmente, no es un que ataque tiene que ver personal. con una sociedad que lamentablemente está evolucionando en este sentido y que de alguna manera tenemos que atajarlo. Sí. Entonces, que los padres se tranquilicen, todo el mundo tranquilo, que, o Sí. sea, no es una responsabilidad directa. No, esto es compartido. Absolutamente, es un tema compartido. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por Gracias invitarme. por tu testimonio, por todos tus saberes y bueno, y esperemos que Gracias. sean beneficiosos para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Vamos a dejar también tu email por si alguien se quiere comunicar contigo vía email.
Claro que sí. ¿Sí? Que siempre es interesante tener un profesor también de referencia. Claro, ahí estaremos respondiendo todo lo que podamos. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Gracias amigos, a todos ustedes.